Bueno, muchachos, ahora sí, conversemos un poquitito sobre la programación multihilo. En la programación multihilo vamos a utilizar un framework llamado Fork o Join. Ahorita vamos a empezar a hablar un poco sobre el tema y entender cómo es que funcionan. Anteriormente estábamos trabajando y conversando un poco sobre el tema de la concurrencia. Ya los enlaces están cargados. Tengo un poquillo de problemas con la velocidad del internet, entonces los voy sacando poco a poco, se los voy subiendo paso a paso, por así decirlo. Entonces, cuando trabajamos con un for o un join, es importante que sepan que este framework es de Java y lo que nos proporciona son hacer tareas que se ejecuten en paralelo. Eso quiere decir de que se ejecutan dos o más tareas al mismo tiempo, se llaman tareas simultáneas, en donde podríamos hablar un poco más de paralelismo. Nos podríamos concentrar un poco con respecto a lo que es la computación trabajada de manera independiente. Cuando tenemos un hardware, por ejemplo, y en ese hardware se ejecuta un aplicativo en donde nosotros vamos a procesar con los núcleos de la computadora los diferentes procesos. Cuando empezamos a ejecutar el paralelismo tenemos diferentes computadoras ahí trabajando a la vez, ¿verdad? Entonces cada uno de los procesos se va a dividir en cada computadora, por así decirlo. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una búsqueda en Google, ustedes saben de que se conectan un montón de máquinas. Y digamos que la máquina que esté más rápida la información es de ahí donde se toma esa información, ¿verdad? Entonces, cada uno de los cuales trata de buscar al mismo tiempo según el índice en la web, ¿verdad? Y esto ya no se trata de paralelismo, sino que es de concurrencia. ¿Por qué? Porque el paralelismo se confunde muchas veces porque son conceptos muy similares. Lo que pasa es de que básicamente no se basan en la multitarea. Entonces por eso es que se hace la diferencia. El paralelismo ejecuta dos o más tareas a la vez. La concurrencia lo que hace es que esas dos o más tareas se realizan en un límite de tiempo y ese límite de tiempo va a ir dividido. Entonces esta concurrencia lo que nos da es una propiedad del programa en sí, en donde se puede dividir independientemente, ¿verdad? Entonces puede existir un hardware multitarea, por ejemplo, un sistema operativo multitareas, en donde la máquina que va a procesar cada uno de los núcleos se divide en ciertos intervalos de tiempo. Entonces cada tarea se va a hacer en un límite predeterminado. Entonces cuando se termina una se acciona la otra y así sucede simultáneamente. Ok, entonces cuando nosotros hablamos de una computación a nivel paralelo en la programación, vemos de que este asunto trabaja con un framework llamado Fork o Join, que esos son los que están disponibles en la versión de Java 7 en adelante. Sirven para la ejecución de tareas. Es importante que sepan que más de una de las librerías ha quedado en desuso y hay que investigar un poco para ver cuáles son los cambios que han sucedido a finales del año pasado. Entonces hay que tener eso muy en cuenta. El asunto es de que cada una de esas tareas se dividen en subtareas un poquito más pequeñas y esas se van a ir ejecutando en paralelo, en donde cada única tarea va a tener un resultado, ¿verdad? Completamente independiente de las demás tareas. El framework trabaja con algo que se llama divide y vencerás. Es un principio, se trabaja de forma recursiva. Ese divide y vencerás se trata de hacer de un programa muy grande módulos pequeñitos, en donde cada uno de esos módulos son procesos, por así decirlo, en donde se van a ir dividiendo. Este fork o este join lo que hace es y pues ir trabajando en esas pequeñas divisiones, ¿verdad? Y trabajándola por etapas, por fases. Es parte de la librería útil Concurrent, en donde nosotros vamos a encontrar todo lo que son interfaces y las clases en Java, donde nos hablan sobre la implementación de concurrencia y paralelismo para la hora de desarrollar. Tenemos diferentes mecanismos que van a trabajar como semáforos. En este caso, él nos va a decir si seguimos o no seguimos, ¿verdad? Y esto básicamente es por el for join task, o el for join pool. El pool y el task son para tareas. Uno es una clase y el otro es para las diferentes tareas. Son recursivos, son para multitareas. Ellos se invocan por medio de acciones recursivas y estos se extienden
a un for join task, que lo que hace es de que esa recursive action lo que contiene es un compute que lo que va a hacer es cargar básicamente la tarea que se paralelizó. Entonces, esta acción recursiva lo que hace es sobrecargar ese método. Y una vez que se sobrecarga, trata que el código pues efectúe cada una de las tareas secuencialmente. Entonces, este compute lo que va a hacer es crear una tarea nueva recursiva donde básicamente va a corresponder a una nueva instancia de esa tarea. Más adelante vamos a verlo con un ejemplo, que es un ¿cómo se llama eso? Es una manera de buscar, se llama el merge sort. Es una programación que trabaja con el famoso divide y vencerás, que son diferentes tareas que se van a ir dividiendo según el tamaño, los costos de operación, según qué tan pequeña sea, cuáles son los costos computacionales, si son de baja paralización o no, si sobrepasan a lo que son la gestión de los recursos o básicamente si la tarea sirve para cada hilo secuencial. Entonces ese ejemplo 22 que les voy a facilitar se llama merge sort, que lo que hace es un método de ordenación para ese tipo de algoritmos. Él básicamente va a encontrar diferentes retardos durante su programación y esto es donde se va a implementar este famoso merge sort que se divide en tres partes. El método merge sort, que lo que hace es una sublista recursiva para ordenamiento. Está el merge, que son sublistas para la lista que se va a ordenar, y el sort, que es el encargado de invocar el método merge sort, creando previamente un array que va a ser auxiliar de tamaño de la lista a ordenar. Eso quiere decir de que ese array viene siendo como un temporal de todas las listas que se van a efectuar. Okay, entonces, he ahí el método principal del ejemplo 22, en donde tenemos una lista de ordenación de 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 millón, 10 millones y 100 millones, y la cual vamos a ordenar de manera random. Generamos un random en donde tenemos un entero, ese entero va a ir recorriendo cada una de las posiciones del arreglo, y ese arreglo, si ustedes ven, es un número random, un entero, ¿verdad? Que lo que va a hacer es iniciar en nanosegundos. Él va a ir midiendo. Se utiliza un fork join pool para poder pues, manipular todos los elementos e introducirlos en el merge sort, que recordemos que ese método es recursivo. Este método únicamente nada más lo llamamos, agregamos el arreglo, la posición en la que vamos a iniciar y eso lo recorremos desde el inicio hasta el final, porque vean, aquí tenemos lo que es la longitud y se coloca el punto join para poder paralizarlo, ¿verdad? Entonces lo que se van a hacer es de que hay n cantidad de elementos ordenados en tantos milisegundos, ¿verdad? Y se imprime la cantidad de nanosegundos menos el tiempo de comienzo, perdón, y de ahí se divide entre la cantidad total, que fue la última cantidad a ordenar en este caso. Entonces se le va a dar un tiempo de proceso, ¿verdad? En donde se va a ir, pues entonces, ordenando. Esta clase es un merge sort que se extiende de la acción recursiva, en donde tenemos un arreglo, que básicamente tenemos el dato más bajo o el dato más alto que se ordenó. Y aquí es lo que se va a computar, que básicamente tenemos el tamaño, que si el tamaño es menor o igual a 8, en este caso, él va a venir y va a ordenar los valores dentro del arreglo según sea de menor a mayor. Entonces por ahí podríamos sacar la mitad de ese arreglo, ¿verdad? Y aquí invocamos al método para poder sacar, según el método de ordenación merge, la mitad de ese valor, perdón. Entonces en ese método merge lo que vamos a sacar es la mitad, vamos a sacar la medida y se hace lo que es el arreglo auxiliar que yo les contaba, que es una copia del arreglo principal. Es únicamente métodos recursivos para ver el método de ordenación. Tanto el ejemplo 21 como el 22 son únicamente muestras de un método de ordenación que en realidad no se utiliza mucho, pero como para que ustedes comprendan cómo es que funcionan los join, lo que son tareas concurrencia. Esto trabaja múltiple, trabajan juntos y tienen sus límites de tiempo.
Por ahí tenemos algunas paradas, ¿verdad? Como vieron ustedes, también se ven lo que son pues el uso del random ahí como para que ustedes vean que pueden generar un número cualquiera y a partir de ahí, entonces él empieza a hacer la ordenación. Entonces, más adelante les voy a desarrollar un pequeño ejemplo que sería con la programación multihilos, ¿verdad? Para su entendimiento les voy a compartir también lo que es el ejemplo 21 y 22 para que tengan conocimiento del uso o para que comprendan más el uso del merge sort, ¿verdad? Pero no es elemental para el desarrollo de este curso. Muchas gracias.